Imagina por un instante que llegas a un punto en tu vida donde ninguna provocación consigue quebrarte. Te gritan, te acusan, intentan arrastrarte a su tormenta, y sin embargo, tú permaneces como un océano profundo, inmóvil, sereno, dueño de ti mismo. Ese estado no es un mito ni una fantasía. Es el resultado de entrenar tu mente con la misma disciplina con la que Marco Aurelio y Séneca forjaron su carácter. Cuando alcanzas esa calma, todo cambia. Tus palabras adquieren más fuerza, tus decisiones más claridad y tu vida un propósito más firme. No es casualidad que hoy estés viendo este video. Estás aquí porque es el momento de comenzar a entrenar tu propia calma. La mayoría de las personas vive atrapada en lo contrario. Reacciona sin pensar, se enciende con facilidad y termina pagando el precio de discusiones inútiles que desgastan su energía y su espíritu. Pero no tienes por qué seguir ese camino. Los estoicos nos enseñaron que no es el mundo el que dicta cómo debemos sentirnos, sino nuestra capacidad de mantener el dominio sobre nosotros mismos. Esa libertad interior está disponible para ti, aquí y ahora. En este video vas a descubrir 12 tácticas estoicas que transformarán tu forma de afrontar cualquier discusión. No son teorías complicadas ni frases vacías. Son estrategias prácticas que convierten cada provocación en una oportunidad de demostrar que tu calma es más fuerte que cualquier ataque. Quédate hasta el final, porque cuando veas estas lecciones aplicadas a tu vida, comprenderás que no gana el que grita más fuerte, sino el que permanece sereno en medio del ruido. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete y activa la campanita. Aquí entrenamos juntos la calma todos los días. Y para que hoy quede grabado en ti, escribe en los comentarios la frase: "Mi calma es mi victoria". Así anclarás en tu mente este principio y darás el primer paso hacia un carácter inquebrantable. Comparte también este video con alguien a quien le pueda servir, porque quizás hoy tú le regales la herramienta que lo libere de sus propias batallas internas. Gracias por estar aquí, porque cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes, nos apoyas enormemente para seguir creando este contenido y llevar la filosofía estoica a más personas que lo necesitan. 1. La táctica del espejo invisible. Cuando entras en una discusión, lo que la otra persona espera es que reflejes su misma emoción. Si te grita, quiere que grites. Si te acusa, quiere que te defiendas. Si te hiere, espera ver la herida en tu rostro. Pero la fuerza del estoico está en convertirse en un espejo vacío en el que nada se refleja y todo se desvanece. Esa calma desconcierta, porque desarma al otro en el mismo instante en que descubre que no puede controlar tu interior. Imagina que alguien cercano te dice con furia: "Nunca puedo contar contigo". El impulso natural sería responder con la misma intensidad, levantar la voz o contraatacar con otra acusación. Sin embargo, si aplicas la táctica del espejo invisible, simplemente escuchas, mantienes el tono sereno y respondes con pocas palabras. Entiendo que lo veas así. Lo que parecía un golpe se estrella contra un vacío en el que no encuentra resistencia. El que discute esperaba una pared contra la que rebotar, y lo que encontró fue calma, un abismo donde su rabia no tiene eco. Así entrenas el poder que los estoicos valoraban más que cualquier riqueza, el dominio de ti mismo. Marco Aurelio lo decía con claridad: si alguien consigue irritarte, comprende que tu mente fue cómplice de esa perturbación. La calma, cuando la conviertes en tu escudo, se transforma en un arma silenciosa que no hiere, pero que destruye el poder del otro sobre ti. 2. La táctica de la mirada del águila. Cuando el conflicto intenta atraparte, lo que más te encierra es la perspectiva estrecha. Ves solo el ataque, la frase dura,
la herida inmediata. Pero el estoico no se queda en la superficie, sino que eleva la mirada como un águila que vuela alto y observa todo desde arriba. Esa distancia mental cambia el escenario por completo. Lo que parecía un terremoto emocional se reduce a un simple temblor visto desde las alturas. Imagina una discusión en casa. Alguien insiste con enojo en recordarte un error del pasado. Desde la mirada baja, sientes que ese ataque lo es todo y reaccionas con rabia. Pero si aplicas la mirada del águila, das un paso atrás en tu mente y piensas: ¿qué importancia tendrá esto en un año, en 10, en el vasto cosmos? De pronto, el peso se disuelve. El problema se encoge y tú recuperas la calma. Marco Aurelio lo practicaba cada noche cuando se hablaba a sí mismo. Contempla la inmensidad del tiempo y del universo entero y verás lo pequeña que es la vida humana. Desde esa visión amplia, cada discusión se convierte en un instante mínimo que no merece robarte la serenidad. Al elevar tu perspectiva, lo que parecía un campo de batalla se convierte en un simple detalle en el horizonte. Y allí, en esa altura, descubres que quien domina la visión, domina también la emoción. 3. La táctica del ritmo lento. En una discusión, la velocidad es un veneno. Las palabras salen disparadas como flechas y antes de darte cuenta ya estás herido. El estoico, en cambio, entiende que quien controla el ritmo, controla la batalla. Por eso responde más despacio, como si cada palabra tuviera el peso de una roca que cae suavemente en el agua. La lentitud se convierte en un muro invisible que desarma la prisa del otro. Piensa en un compañero de trabajo que te lanza acusaciones rápidas. Siempre llegas tarde, nunca haces bien nada, todos estamos cansados de ti. La reacción común sería responder al mismo ritmo, devolviendo flechas. Pero aplicando la táctica del ritmo lento, tomas aire y respondes con voz calmada y pausada. ¿Podrías decirme un ejemplo concreto de eso que mencionas? Ese instante de calma no solo rompe el flujo de la agresión, sino que obliga al otro a frenar, a pensar, a bajarse de la avalancha de palabras. Séneca aconsejaba que la ira se cura con el tiempo. Al hablar despacio, lo que haces es introducir el tiempo en medio de la tormenta, enfriar el aire, mostrar que no estás a merced del impulso. Tu calma lenta no es debilidad, es dominio absoluto de la situación. El ritmo lento convierte tu voz en un ancla. Mientras el otro navega en aguas agitadas, tú te mantienes firme, demostrando que la serenidad no se apura y que en el terreno de la discusión, la paciencia siempre es la estrategia más poderosa. 4. La táctica del nombre propio. Hay un poder silencioso en algo que parece insignificante: pronunciar el nombre de la persona con la que discutes. En medio de la tensión, cuando alguien se siente atacado o cegado por su ira, escuchar su propio nombre es como un ancla que lo trae de regreso a la realidad. Lo personaliza, lo humaniza, lo obliga a mirarte no como un enemigo, sino como alguien que lo reconoce. Imagina que un familiar cercano, en un momento de rabia, te dice: siempre haces lo mismo, nunca piensas en los demás. Podrías responder con la misma rabia, pero si aplicas la táctica del nombre propio, bajas la voz y dices: entiendo que estés molesto, Ana. En ese instante, la tensión baja un nivel. El nombre rompe la barrera de la furia y la transforma en un recordatorio de humanidad. La psicología moderna ha confirmado lo que los sabios intuían. No hay sonido más poderoso para captar nuestra atención que nuestro propio nombre. Y los estoicos lo habrían utilizado con inteligencia, no como manipulación, sino como un recordatorio de que la otra persona no es solo su enojo, es un ser humano que merece ser visto. Cuando usas el nombre propio en medio de una discusión, estás enviando un mensaje oculto. No eres mi enemigo,
Eres alguien a quien reconozco y respeto. Esa chispa basta, muchas veces, para devolver la razón al diálogo. 5. La táctica del eco sereno. En el fragor de una discusión, las palabras suelen caer como piedras arrojadas sin pensar. Pero el estoico no necesita levantar un muro para defenderse. Basta con convertirse en un eco sereno. Repetir con calma una palabra o frase clave de lo que el otro dijo devuelve el golpe, pero suavizado, transformado, desarmado. Es como si la misma acusación se escuchara en una sala vacía. Pierde fuerza, pierde filo. Imagina que alguien en la oficina te dice: eres totalmente irresponsable. La reacción común sería contraatacar con otro juicio. Pero si practicas el eco sereno, respondes en voz baja: irresponsable. ¿Eso es lo que piensas? De inmediato, la dinámica cambia. La acusación, al ser devuelta sin rabia, obliga al otro a escuchar lo que dijo, como si se enfrentara a un espejo. Muchas veces ese simple eco basta para que note lo exagerado o injusto de sus palabras. Los estoicos entendían que no siempre había que enfrentar la fuerza con fuerza, sino con sutileza. El eco sereno no busca humillar, sino devolver sin violencia lo que llega cargado de rabia. Al hacerlo, demuestras control, inteligencia y dominio sobre ti mismo, mientras la otra persona queda descolocada al no encontrar resistencia donde esperaba un choque. Cuando aprendes a convertirte en eco sereno, descubres que no todo ataque necesita una espada. A veces basta con un reflejo suave que transforma la furia en silencio. 6. La táctica de la pausa incómoda. En una discusión, el otro espera inmediatez, un grito por cada grito, una réplica por cada ataque. Pero cuando en lugar de apresurarte, eliges el silencio, la atmósfera se transforma por completo. Una pausa de apenas unos segundos puede ser más potente que cualquier discurso. Ese silencio no es vacío, es un espacio lleno de fuerza que hace que el otro se escuche a sí mismo y sienta el peso de sus propias palabras. Imagina que alguien te lanza un reproche en la mesa familiar. Siempre piensas solo en ti. La reacción automática sería justificarte o devolver la acusación. Pero aplicando la táctica de la pausa incómoda, guardas silencio, sostienes la mirada y dejas que pasen 3 o 4 segundos antes de responder. Ese lapso crea tensión, pero también demuestra que no eres rehén de la prisa. El que grita queda descolocado porque su furia rebota en un muro invisible que no responde con la misma moneda. Séneca aconsejaba: el mejor remedio para la ira es la demora. Esa demora no es cobardía, es un recordatorio de que tú eliges cuándo hablar, no tu impulso ni la presión externa. La pausa incómoda es un arma invisible, obliga a bajar el ritmo, rompe la cadena de la reacción y devuelve a la conversación un aire de reflexión. Cuando aprendes a dominar el poder del silencio en medio del ruido, descubres que tu calma es capaz de sostener el peso del mundo y hacer que los demás bajen la voz sin que tú tengas que elevar la tuya. 7. La táctica del observador oculto. Cuando una discusión se enciende, lo primero que se pierde es la perspectiva. Nos dejamos arrastrar por la emoción como si estuviéramos dentro de una tormenta. El estoico, en cambio, introduce un recurso invisible: imaginar que alguien sabio lo observa desde fuera. Ese testigo silencioso puede ser Marco Aurelio, Epicteto, Séneca o incluso una versión futura de ti mismo, más madura y serena. La sola idea de ser observado te obliga a elevar tu comportamiento, a no caer en el mismo ruido del que intentas escapar. Imagina una pelea en redes sociales. Alguien te ataca con un comentario ofensivo. La reacción impulsiva sería responder con la misma agresividad, pero si aplicas la táctica del observador oculto, piensas: si Marco Aurelio estuviera viendo mi respuesta,
¿Se sentiría orgulloso? De inmediato tu tono cambia. Tu mente se calma y eliges responder con dignidad o incluso guardar silencio. La presencia invisible de ese testigo se convierte en un faro que guía tu conducta. Los estoicos creían en la importancia del ojo interior, esa voz que vigila nuestras acciones. Epicteto lo enseñaba con crudeza. Compórtate como si alguien te observara siempre, no para vivir en miedo, sino para recordar que la virtud florece cuando somos conscientes de nosotros mismos. Cuando incorporas al observador oculto en medio de la discusión, conviertes un momento de caos en un entrenamiento de carácter. Ya no peleas contra la persona delante de ti, peleas contra tu propia debilidad, y eso transforma cada enfrentamiento en una oportunidad de fortalecerte. 8. La táctica de la voz baja. En medio de una discusión, la voz suele subir como una ola. Uno grita, el otro responde más fuerte y al final nadie escucha. El estoico no entra en ese juego. En lugar de aumentar el volumen, baja la intensidad de su voz, como quien enciende una vela en plena tormenta. No compite con el ruido, lo trasciende. Hablar más bajo no es rendirse, es obligar al otro a reducir su tono si quiere escucharte. Y en ese gesto sencillo, la dinámica cambia por completo. Imagina estar atrapado en el tráfico. Alguien baja la ventana para insultarte con furia. Tu primera reacción sería contestar igual, pero si aplicas la táctica de la voz baja, respondes con serenidad. Conduzcamos tranquilos, no vale la pena. Tu calma desconcierta, porque nadie espera que la respuesta sea suave en medio de un ataque. El contraste desarma. Los estudios de comunicación demuestran que el tono bajo transmite más autoridad que el grito. Séneca ya lo intuía. La verdadera grandeza no necesita alarde. La voz baja es el lenguaje de la firmeza silenciosa, de aquel que sabe que no necesita competir para demostrar su fortaleza. Cuando aprendes a bajar la voz en vez de elevarla, la conversación deja de ser una batalla de egos y se convierte en una danza que tú controlas. Tu serenidad se vuelve contagiosa y el otro, tarde o temprano, tendrá que descender al terreno que tú has marcado. 9. La táctica de la pregunta imposible. Una de las armas más poderosas en medio de una discusión no es la réplica directa, sino una pregunta que corta el fuego de raíz. El estoico entiende que la rabia se alimenta de respuestas impulsivas. Por eso, en lugar de devolver un ataque, coloca delante del otro un espejo en forma de pregunta que su ira no puede sostener. Una pregunta imposible de responder desde la furia obliga a bajar el tono o a revelar la falta de razón. Imagina que un compañero de trabajo te grita: siempre lo arruinas todo, nunca haces nada bien. Lo fácil sería responder con otra acusación, pero si aplicas esta táctica dices con calma: ¿qué solución propones entonces? Esa simple pregunta es un muro. La ira no tiene respuestas, solo ruido. Y de pronto la conversación cambia de terreno. Ya no es un combate de gritos, sino un desafío a pensar. Marco Aurelio aconsejaba mirar siempre más allá de las palabras, hacia las causas y las intenciones. Preguntar es obligar al otro a detenerse, a justificar lo que dice, a abandonar el caos emocional para entrar en la claridad de la razón. Y si no puede hacerlo, su rabia se diluye. La pregunta imposible es una llave oculta. Abre un espacio donde la discusión pierde fuerza y nace la reflexión. Y ese cambio de terreno, silencioso y estratégico, demuestra que quien domina la calma, domina también la dirección de la conversación. 10. La táctica del aliado invisible. El estoico no ve la discusión como un enemigo que viene a destruirlo, sino como un maestro oculto que lo entrena.
Esta perspectiva convierte lo que para otros es un campo de batalla en un gimnasio secreto donde se forja el carácter. Cada palabra dura, cada reproche, cada ataque verbal deja de ser un veneno y se transforma en un entrenamiento gratuito para tu fortaleza interior. Imagina que tu pareja te reclama con enojo. Nunca me escuchas, siempre estás en otra parte. Podrías sentirte herido o reaccionar con rabia, pero si aplicas la táctica del aliado invisible piensas, esta situación no viene contra mí, viene para mí. Es un entrenamiento para mi paciencia y mi capacidad de escuchar. Esa simple relectura cambia todo. En vez de hundirte en el reproche, descubres una oportunidad de crecer. Séneca decía que ningún hombre fue sabio por accidente. El dominio interior requiere práctica constante y la vida nos regala esos escenarios precisamente a través de las discusiones. Ver al otro como un entrenador involuntario, alguien que sin saberlo pule tu templanza, te coloca por encima del conflicto, porque ya no luchas contra él, sino contigo mismo. Cuando comprendes que cada discusión es un campo de entrenamiento, dejas de temer a la confrontación. Y lo que antes parecía un ataque injusto, ahora se convierte en una herramienta silenciosa que te acerca a tu mejor versión. 11. La táctica del desenlace adelantado. Cuando estás dentro de una discusión, todo parece definitivo. El tono sube, el corazón se acelera, la mente se nubla. Pero el estoico sabe un secreto: nada de eso es eterno. Por eso practica el desenlace adelantado, una táctica que consiste en saltar mentalmente al final de la escena, a ese momento en que el ruido ya pasó y la vida siguió adelante. Al hacerlo, la furia del presente pierde su poder, porque ya viste que se disuelve en el tiempo. Imagina que un amigo cercano te acusa con dureza. Siempre me fallas cuando más te necesito. La primera reacción sería defenderte o contraatacar. Pero si aplicas el desenlace adelantado, piensas, dentro de unas horas estaremos en silencio, quizás incluso riendo. ¿Vale la pena hundirme en este fuego pasajero? Y de pronto, el dolor que parecía insoportable se vuelve más ligero. Marco Aurelio solía recordar que la mayoría de los problemas son como humo, parecen densos, pero se desvanecen en el aire. Anticipar ese desenlace es como abrir una ventana en una habitación cargada. La tensión se escapa, el aire se renueva y la calma vuelve a entrar. La táctica del desenlace adelantado es un recordatorio práctico de que todo pasa, incluso las palabras más duras. Cuando lo aplicas, te conviertes en el dueño del tiempo. No reaccionas al calor del momento, sino que actúas con la serenidad de quien ya sabe cómo terminará la historia. 12. La táctica del retiro con gracia. Hay batallas que no se ganan quedándose, sino sabiendo salir en el momento justo. El estoico no ve en el retiro un signo de debilidad, sino de sabiduría, la capacidad de proteger la propia calma sin regalarla a quien no sabe dialogar. Retirarse con gracia significa cerrar la puerta de la discusión con dignidad, sin necesidad de gritos, sin resentimiento, sin dramatismo. Es elegir tu paz por encima de la necesidad de tener razón. Imagina que un desconocido en la calle insiste en provocarte, buscando arrastrarte a su torbellino de ira. Lo natural sería responder para no quedarte atrás, pero el estoico sonríe levemente y dice que tengas un buen día. Luego se aleja, dejando al otro solo con su propio ruido. Esa salida elegante no es huida, es estrategia, porque el verdadero vencedor no es el que se queda a pelear, sino el que conserva intacta su serenidad. Séneca lo expresaba con claridad: el sabio se aparta de lo que degrada su espíritu. La retirada con gracia es ese arte de decir: no voy a prestarte mi calma como combustible para tu fuego.
Y cuando logras hacerlo, descubres que la discusión nunca tuvo poder sobre ti. Eras tú quien lo entregaba o lo retenía. Practicar el retiro con gracia es como cerrar un libro que ya no tiene nada más que enseñarte. Lo dejas atrás, sigues tu camino y llevas contigo lo más valioso, la certeza de que tu calma sigue siendo solo tuya. Cierre. La verdadera fuerza no está en la voz que más se impone ni en la respuesta más aguda, sino en la calma que permanece inquebrantable cuando todo alrededor busca desestabilizarte. Hoy viste cómo cada discusión puede convertirse en un campo de entrenamiento estoico, un gimnasio para tu carácter, un escenario donde tu serenidad se transforma en la táctica más poderosa. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Estabas listo para recordar que tu calma es tu victoria. De ahora en adelante, cada vez que alguien intente arrastrarte a su tormenta, tendrás 12 estrategias para mantenerte firme, sereno, dueño de ti mismo. Ese es el legado de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Enseñarnos que la verdadera libertad no depende de lo que otros digan, sino de lo que decidimos hacer con nuestra mente y nuestro corazón. Para que este mensaje quede grabado en ti, escribe en los comentarios la frase «Mi calma es mi fuerza». De esa manera, anclarás en tu interior lo que hoy hemos compartido. Y si este video resonó contigo, suscríbete y activa la campanita. Aquí entrenamos juntos la calma todos los días. Comparte también este contenido con alguien que lo necesite. Puede que hoy le regales justo la herramienta que transforme su manera de enfrentar los conflictos. Gracias por estar aquí, porque cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nos apoyas profundamente para seguir creando este contenido y llevar la filosofía estoica a más personas que buscan serenidad y propósito en su vida. La victoria no es vencer al otro. La victoria es no dejar que nadie robe tu paz.